¿Ya estamos? Me parece que ya estamos. Listo, perfecto. Ya estamos, Ashik. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Mi nombre es Fernanda Franco, coach ontológico certificada en Co-Crear México. Me parece que ya estamos. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿En qué estado emocional llegas hoy a este tu espacio? Ya estamos, Ashik. No olviden preguntar, dejar sus reflexiones o dudas acerca de este tema. El día de hoy tenemos al Gran Master Ashik Deva, terapeuta e hipnólogo, con el tema la felicidad y sus emociones. Los dejo con Ashik. Ashik, adelante, todos tuyos. ¡Oh, qué rápido entramos al aire! Miren, apenas me estoy acomodando. Muchísimas gracias, Fer. Muchísimas gracias a Co-Crear por este espacio para poder compartir en esta tarde-noche soleada, como es costumbre en estas épocas del año. Vamos a hablar acerca de las emociones y la felicidad, solo que apenas me estaba ajustando. Tuvimos aquí, desde Querétaro estoy, y tuvimos una lluviecita, entonces apenas me puse, dije, sí, quiero transmitir desde el jardín para refrescarme un poquito, y aquí estamos, acomodando la silla justo a tiempo. Pero bueno, voy a tratar de compartir rápidamente con mis redes sociales, rapidísimamente, no les quito ni un minuto, a ver si puedo, y si no, bueno, pues ya, después lo comparto. Déjenme ver si sí podré compartir. Aquí está el botón de compartir, ya lo encontré. Denme 2 segundos, menos de 2 segundos. En vivo. Por si alguien más lo quiere ver desde la plataforma diferente o bueno, desde mi página. Ahí está. Bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Fer, otra vez agradezco a Co-Crear. Vamos a empezar a hablar acerca de las emociones, bueno, más bien de la felicidad y las emociones. Y el primer punto es pues entender que podemos ser felices, que es parte de nuestra propia naturaleza como seres humanos. Pero hay que entender desde cuándo empezamos a preguntarnos, a cuestionarnos o a saber acerca de la felicidad, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues justamente no sabemos bien la fecha ni cuándo, pero el ser humano como ser humano, dentro de todas sus complejidades, pues se cuestionó esta parte de ser felices o no y cómo se puede hacer, ¿no? Y antes se podría entender que solo era una forma de llamarle algo que podríamos llamar alegría y que va en conjunto de muchas satisfacciones y que va en conjunto de muchos logros. Pero realmente nunca hemos podido definir en ciencia cierta, o más bien hay muchísimas definiciones de lo que puede significar felicidad, ¿no? Y depende de la escuela, la línea, la forma en que la podamos ver, ¿no? Aristóteles mismo decía, ¿no? Un padre de la filosofía, Aristóteles decía que la felicidad es el fin máximo que puede tener el ser humano, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Bueno, pues significa que podemos tener muchos fines de vida, podemos tener muchas formas de entender para qué estamos vivos, ¿no? Y una de ellas es, el fin máximo es darte cuenta que esta vida es para llenarte de gozo, ¿no? Para llenarte de sensaciones muy gratas, para llenarte de una satisfacción rica, ¿no? De entenderlo, como eso sería parte de la felicidad. Y si uno no viene a eso, pues entonces ¿a qué venimos? ¿Verdad? Sería como la primera cuestión ahí de decir, bueno, pues la felicidad viene de ahí, de entender que es una propia esencia y es nuestro fin máximo. O sea, tendríamos que estar poniendo mucha atención a cómo vivimos estas sensaciones, esta felicidad, a lo que le queremos llamar felicidad. Fíjate, la felicidad hoy en día, porque estoy hablando de 2400, 2600 años atrás, ¿no? Época de Aristóteles, por ahí, por esas épocas. Y él planteaba de forma filosófica que es un fin humano máximo. O sea, lo máximo que podemos llegar es a ser felices. Y no está tan mal el planteamiento. Lo que pasa es que ya hemos perdido ese concepto. Estamos en el 2020, en plenas épocas de circunstancias adversas, y bueno, habrá quien sea el optimista y diga, yo soy feliz, ¿no? O sea, le marquen lo que le marquen, él va a ser feliz. Pero la realidad es que las cifras psicológicas, las estadísticas,
en cuanto a la repartición de medicamentos antidepresivos y antiansiolíticos, pues nos marcan una conducta completamente diferente del ser humano y ahora sí que hablando de curvas, ¿no? Porque está muy de moda las curvas gráficas, bueno, pues la curva de la gráfica de que se consumen más medicamentos en ese sentido para estar más tranquilos, relajados y poder ser un poquito más felices, pues sube demasiado en las últimas décadas, ¿no? O sea, por lo menos en las últimas 2 décadas y en la última década se va hacia el máximo. Seguro eres feliz porque como dije en el video de la presentación de esta plática, es parte de tu propia naturaleza, es parte de la esencia misma, ser feliz, es la parte de la esencia misma del ser humano, es ser feliz. Sin embargo, creo que hay cosas que se pueden esconder acerca de esta felicidad porque no la alcanzamos a comprender en un todo, no la alcanzamos a comprender en una dimensión absoluta de lo que puede ser la felicidad como tal. Parecería ser entonces que hoy en día ser feliz es un poquito difícil. Parecería ser que hoy en día ser feliz se complica. Sería como ver una atmósfera de una manera más obstaculizada, esa es la parte, por poder ser felices y podernos poner en un ambiente pleno y disfrutable. Fíjate, estamos empezando a entender lo que podría ser la felicidad. Estoy diciendo que no hay una definición como tal de lo que pueda ser felicidad, sino es una forma muy amplia de darle un sentido a algo. Pero sí quiero hablar de qué es lo que compone esta felicidad, de qué se compone, porque hoy en día nos damos cuenta que esto puede ser medible, nos damos cuenta que esto puede ser científicamente visto y puesto y comprobado de que existe la felicidad. Y hay varios elementos, ¿no? Hay varios elementos que la conjugan, de los cuales quiero hablar, pero antes de seguir hablando de esos elementos, quiero ver cómo va el público, cómo vamos sintiéndonos, cuáles son esas dudas. Sí, sé que va a haber un momento en donde voy a poder contestar todas las dudas que haya, pero ¿qué nos está diciendo el público, Fer? ¿Qué hay ahí? Ok, Ashik, pues bueno, primeramente, muchos saludos. Nos saluda Andy, Tony, Moni del equipo de Cocrear. También nos saluda Eugenia, Gloria. Y, claro, y Mario, Ibero, qué gusto saludarlos. Juan Pero y Carlos Mario son parte de mi equipo, yo los hago así porque siempre están ahí al pie del cañón, como tú, mi Fer, ¿no? Exacto, Están ya ahí siempre. somos parte de la cadena achiquiana. Exactamente. Okay. También Juan Bueno, Carlos nos ajá. saluda desde Costa Rica y bueno, nada más igual que vayan dejando sus reflexiones y comentarios para seguirlos leyendo. Sí, recuerden, al final vamos a poder compartir un poco de preguntas, respuestas y lo que sea para seguir divirtiéndonos y aprendiendo, como siempre digo, ¿no? O sea, siempre es bueno aprender. Fíjate, vamos entonces a profundizar un poco en estos aspectos y rápidamente, porque es un tema muy vasto y solo tenemos una horita para disfrutar de esto, pero vamos a tratar de en una hora poner claramente algunos puntos y algunas claves que te ayuden a entender el tema, ¿no? Bueno, de entrada la felicidad ya estuvimos viendo que puede ser medida, puede ser descrita desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista filosófico, y lo pongo como traspolado, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, pongo a Aristóteles como una representante buena, un representante de confianza, por así decir, ¿no? O sea, es Aristóteles y opina eso. Pero también voy a traspolar esto hacia la parte popular. El sentido popular que le hemos dado a la felicidad, yo creo que nos queda cortito, nos queda muy pequeño de lo que podríamos significar en lo que conlleva la felicidad. Creo que nos hemos quedado poco cortos. En el sentido popular y más en el sentido popular mexicano, ¿no? Es en muchos países y es una forma de medirlo, es una forma de verlo, pero más los mexicanos hemos popularizado la pregunta o las preguntas o la forma de medir en qué rango estamos de la felicidad cuando nos preguntamos acerca de salud, dinero y amor, ¿no? Esa es la parte muy popular de todos nosotros, decimos, a ver, ¿cómo estoy en la salud? ¿Cómo estoy en el dinero? ¿Y cómo estoy en el amor? Y bueno, aquí parece ser que empiezan nuestras primeras desilusiones, porque la ciencia de la felicidad, a la cual le hemos metido
mucha estructura para entender cómo tal la felicidad desde un punto de vista científico, pues nos dice que las dos primeras, ¿no? Tanto el amor, perdón, tanto la salud como el dinero, no construyen la felicidad que puede buscar o que puede entender el ser humano de fondo. Fíjate que sí nos hace sentido, ¿no? Porque en este punto podemos ver cómo hay mucha gente que no tiene salud como tal o como podríamos entender la salud. De hecho, hay mucha gente que padece de enfermedades bastante severas, pero buscan una forma de sentirse felices. Y aún me podría yo atrever, muchas personas que tienen esas enfermedades son aún un tanto cuanto más felices que los que no tienen enfermedades. No quiere decir que hay que estar enfermo para ser feliz, pero sí quiere decir que aún no teniendo la suficiente salud o una salud positiva y buena, como la que podríamos gestionar en nuestra propia vida, sin tener una enfermedad ahí implicada, pues puede darnos esa felicidad, ¿no? O sea, personas con enfermedades fuertes, con enfermedades terminales, es cuando más se abren a la felicidad y cuando también hay esa posibilidad de disfrute, ¿no? Bueno, estoy hablando de ciertos puntos, ¿no? Eh, una enfermedad siempre es difícil, pero nos abre la felicidad. Voy con el segundo punto, que es el dinero, ¿no? A veces pensamos que el dinero nos va a dar esa felicidad, eso que llamamos felicidad, esa estabilidad, ese punto. Y siempre lo medimos con logros, ¿no? Pero yo me acuerdo que mi abuelo decía, no hay dinero que alcance. Decía, ¿cómo no? Pues, o sea, imagínate si tienes una cuenta de 10 millones de dólares, pues, ¿cómo no te va a alcanzar? O ya, deja tú de 10 millones de dólares, de 10 millones de pesos, seguro te va a alcanzar. Pero después le doy sentido a todo este estudio que he tenido de la felicidad y las emociones y veo que justamente no es que no alcance el dinero, sino que nunca hay una satisfacción plena cuando se tiene dinero. Hay satisfacciones de otras cosas, pero no del dinero, y ya lo estudiamos, ya lo vimos, ya se hicieron esas evaluaciones donde el dinero no alcanza a comprar la felicidad. ¿Da mucha alegría? Claro. ¿Da mucha estabilidad? Sí, pero momentánea. O sea, después de cierto tiempo, otra vez se vuelve a estabilizar y vuelves a ponerte en la misma parte, tal vez depresiva, tal vez ansiosa, tal vez no conforme. Y entonces vamos por más. ¿Por qué? Pues porque el cerebro así lo demanda, ¿no? O sea, no tener mucho dinero nos haría más felices, entender esto, ¿no? Y me acuerdo que también una consultante hace poco me dijo, fíjate, Sheik, que me siento tan pobre que lo único que tengo es el dinero, ¿no? O sea, justamente, ¿no? Carecemos de otro tipo de valores y hay que entender esto. Ni las metas, ni los logros que podamos tener nos van a comprar la felicidad, ni nos van a dar la felicidad. Eso ya lo vimos, no insistamos en eso. Sí, nos dan placeres, sí, nos da un efecto de alegría, pero es momentáneo, ¿no? La felicidad de la que estamos tratando de hablar es esa felicidad esencial, es esa felicidad como naturaleza del propio ser humano, de estar contento y de estar a gusto con lo que es, ¿no? O sea, que salga como de un destilado de humanidad, de simplemente por estar vivo, ¿no? Bueno, pues nos da esa sensación de felicidad y vuelvo al punto, ¿no? Desde la parte popular, dándole ese significado que muchas veces lo entendemos como salud, dinero y amor, pues las dos primeras no cumplen con el cometido esperado que podríamos tener, ¿no? O sea, ni es la salud, ni es el dinero lo que compra la felicidad. Y en la segunda, en la tercera y última sí me pongo y me pongo bien, porque creo que para eso, lo voy a adelantar, ¿no? Ese sería el fin máximo, ¿no? El amor. El amor es el fin máximo de los seres humanos. Es justamente el significado que tendría que tener nuestra vida. Ahí voy a hacer algunas preguntas en este momento, pero quiero que vayas entendiendo esto, ¿no? El significado máximo que le puedes dar a tu vida está permeado y está alrededor de lo que puede ser o significar para ti amor. Hay que dedicarnos mucho a esta parte del amor. Ya lo veremos más detenidamente, ¿no? Fíjate entonces que bueno, pues desde el lado científico, para que podamos entender esta parte de la felicidad, está comprendido de ciertas formas que nos pueden dar felicidad. Tú puedes decir, a mí sí me da felicidad el dinero, bueno, pues está bien, ¿no? Pero sabemos que biológicamente va a ser momentánea. ¿Por qué? Pues porque todas las sustancias que se segregan, todas las dopaminérgicas, que están ahí para satisfacerte o hacerte sentir satisfecho, pues van a ser momentáneas, o sea, no va a ser para siempre. ¿Por qué? Pues así funciona el cerebro. Por eso es que esta primera
está implícita en lo que podría ser la punta de la lanza de qué es lo que nos hace sentir felices. Y la punta de la lanza, sin ser la lanza completa, sino solamente la punta, es el placer, ¿no? O sea, el placer, buscamos placer porque el placer a final de cuentas parecería ser que abre, apertura a sentirnos de alguna manera felices. Lo que nos hace placedidos o placenteros en muchas medidas nos da felicidad, pero es solo la punta y debe de estar acompañado de varias circunstancias, dentro de ellas la responsabilidad, ¿no? Porque si no hay responsabilidad y compromiso en el placer, solo va a ser un placer momentáneo y puede ser un placer adictivo a final de cuentas. Por eso las adicciones, porque a final de cuentas el ser humano de esencia está tratando de encontrar esa felicidad. Y si la felicidad me la da una sustancia, si la de felicidad me la dan ciertas cosas, como el azúcar, como el pan o las harinas, como las drogas, como lo que quieras, ¿no? Si eso me da esa sensación de placer, pues lo voy a buscar, 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 pero me quedo sin una responsabilidad, ¿no? Y me quedo sin un grado de madurez en realmente mi forma de emitir este aspecto de mi propio deseo de satisfacción a través de los placeres. Entonces, recuerda, el placer es el primer elemento, es la punta de lanza que te va a dar esa apertura a la felicidad, pero debe de ser con responsabilidad y con compromiso de que, pues, de realmente conservarlo de forma sana, ¿no? Sana. Y aquí es donde nos desviamos acerca de la felicidad y es donde nos confundimos. Parece ser que nos quedamos solo con estos aspectos de satisfacción momentánea, de satisfacción lúcida momentánea, y después, bueno, pues ya nos llevamos a grados donde se elimina estas sustancias y tendríamos que volver a recuperar nuestros grados de satisfacción a través del placer, ¿no? Una vez que entendemos que la punta de la lanza de la felicidad se llama placer, podemos entender justamente, ¿no? Que es el segundo punto de lo que comprende la felicidad a nivel científico, el placer. El placer es la punta de la lanza de la felicidad. Pero después viene la forma y el sustracto, ¿no? De esa lanza, el cuerpo de esa lanza, se llama entendimiento. Si nosotros no entendemos las cosas, no somos tan felices. Velo, hay cosas que no entiendes en la vida, hay cosas que realmente no puedes valorar, hay cosas que no te das cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque no las has entendido, ¿no? O sea, si realmente pudieras entender las cosas que te suceden en la vida, alrededor de esos placeres que construyes, alrededor de esas formas que tienes para darte cuenta, si realmente comprendes, es el momento más feliz. Comprender algo nos da felicidad y no una felicidad momentánea, sino ya la empieza a estirar, ya la empieza a hacer más larga. Cuando nosotros entendemos las situaciones, lo cual es muy difícil, ¿eh? Es, bueno, ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado que entendemos una película y somos felices? O que entendemos a nuestra esposa y somos felices, ¿no? O nos sentimos entendidos y somos felices. Claro. ¿Por qué? Porque contiene este sustracto del cuerpo de la lanza, de lo que estoy haciendo la analogía, ¿no? La punta son los placeres y el cuerpo como tal es esta percepción diferente de entendimiento. Bueno, la última, la colita de la lanza, lo que le da estabilidad, lo que le da fuerza, lo que le da guía, lo que le da una precisión a la lanza de la felicidad para llegar al target o al punto, pues es el sentido de vida, ¿no? Y aquí es donde la puerquita tuerce el rabo, diría mi abuelita, porque justamente creo que es lo que más nos equivoca, lo que más nos confunde. Creo que los placeres los tenemos detectados, creo que habríamos que hacernos más responsables de ellos para afincarlos con madurez, ¿no? Y que realmente nos den una apertura hacia la parte de la felicidad y no se queden solo en placeres, ¿no? Después tendríamos que tener este entendimiento, la conciencia es básica, ¿no? Y después repasar el sentido de vida, qué sentido le damos a nuestra propia vida. Recuerda algo, la vida no tiene ningún sentido, ¿no? Así te lo pongo. La vida no tiene ningún sentido. El sentido de la vida es esa, pues la propia vida. Pero a esa vida, que el mismo sentido está en la palabra vida, ¿no? ¿Tú cuál sentido le das? ¿No? A ese sí, el sentido propio es diferente al sentido de la vida. La vida no tiene ningún sentido más que estar ahí. Ese es el sentido de la vida misma. Pero tú, ¿qué sentido le das a tu vida? Eso es diferente, es enfocado y es una pregunta completamente personal.
¿no? Y es una sensación personal. Nadie podemos tener el mismo sentido de nuestra vida, podemos coincidir, qué padre. No coincidimos, pues no, obviamente es normal, porque cada quien le va a dar un sentido propio, ¿no? Y te acuerdas que te dije muy puntual, el gran sentido de todo esto es el amor. Y por ahí tenemos que navegar, pero bueno, tú descubre cuál es tu sentido de vida. ¿Cuál crees tú que es el sentido de tu propia vida? Y dije, aquí es donde la puerquita tuerce el rabo, porque realmente no tenemos un sentido de vida de pronto. Se nos va, se nos escapa. Y a veces confundimos el sentido de vida con nuestras propias metas, con nuestros propios alcances, con nuestros propios targets, con nuestras propias formaciones, ¿no? Me formo como tal, aprendo de tal, hago tal cosa, pero realmente ese es el sentido de vida o solamente es una meta. No confundas las metas con el sentido de vida. ¿Qué tiene que contener el sentido de vida? Bueno, eso es lo que quiero que te cuestiones esta tarde, ¿no? ¿Cuál realmente sería un sentido de vida? Y que lo analices y que lo practiques y que lo desgloses y que lo desarrolles. Porque déjame decirte que como terapeuta, más de 25 años de terapeuta, conmigo mismo y apoyando además a la demás gente, he encontrado pocas personas que realmente tengan esa claridad o tengamos esa claridad de sentido de vida. Es un poco difícil formularlo, no es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo. A veces vamos a cursos de motivación o motivacionales que dicen, ya encontré mi sentido de vida. Por favor, ¿no? O sea, no es algo que se dé así en pencas como las piñas, ¿no? Como los cocos, ¿no? O sea, no está tan fácil. Necesita desarrollo, necesita entendimiento y necesita conciencia. Y para eso, bueno, creo que la hemos perdido y es donde este sentido de la felicidad, pues está borrándose un poco. ¿Por qué? Porque nuestro sentido de vida está muy raquítico, le hace falta alimentarse, está muy flaquillo, anda con anemia, ¿ok? Entonces, bueno, pues ahí te dejo estos 3 puntos, voy a seguir desarrollándolos, te voy a decir cómo, cómo, cómo ejercitar estos puntos, ¿verdad? Porque, bueno, ya te dije los puntos, pero bueno, ¿cómo le hago así para ponerme más consciente? Hago para, ok, ahorita te voy a dar otros 3 puntitos para que puedas entenderlo más de fondo. Pero quiero ver cómo van nuestros comentarios, quiero ver qué dice la gente, cómo estamos viviendo ahí las cosas. ¿Qué pasa, Fer? ¿Qué comentarios ves? ¿Hay alguno que esté referente a este? Les vuelvo a repetir, vamos a tener nuestra sección para contestar todas las preguntas posibles que podamos hacer, ¿ok? Ok, bueno, Luis Fernando nos menciona, más bien nos pregunta, cuando mencionas que la felicidad la medimos en función de medir el dinero y salud, ¿no sería lo mismo con el éxito? ¿La felicidad es igual al éxito? No, el éxito es momentáneo. El éxito que perdura es a lo que podemos llamarle felicidad y es una esencia propia, no es algo alcanzable, sino es desarrollable, que es diferente, es complejo. ¿Por qué? Porque son conceptos que no estamos tan acostumbrados a desglosarlos. Pero mira, no nos hagamos bolas. Realmente una felicidad marcada como tal es descubrir que es algo que nunca se ha ido de ti y que está ahí y que lo puedes ir desarrollando más, ¿no? Es una satisfacción interior. Y cuando alcanzamos una meta en el sentido del éxito, pues nos da un éxito momentáneo, pero yo no me podría sentir exitoso toda la vida por algo, ¿no? O sea, y si sí lo hago, estaría cometiendo un error. ¿Por qué? Porque no me abriría mayores experiencias en cuanto al concepto de lo externo. Si yo compito en una carrera de 100 metros y la gano, y siento que cumplí un éxito y es un gran éxito, y yo me jacto toda mi vida de ese gran éxito, ya me cerré a todo lo demás. Y entonces me va a limitar, ¿no? O sea, es mi éxito y voy a tener ahí mi éxito colgado en una vitrina con la gran medalla y eso me puede frenar. Por eso hay que tener cuidado y distinguir, ¿no? El éxito de la felicidad. La felicidad es hacia adentro, es un sistema que funciona cuando hay una introyección y cuando desde el adentro se desarrolla una plenitud propia que tiene el ser humano. No por alcanzar algo, no por correr esos 100 metros, voy a ser feliz. Voy a tener una gran satisfacción. ¿Por qué? Porque tuve un éxito, ¿no? Pero vamos más hacia adentro. La felicidad no puede ser generada por situaciones externas al 100%. La felicidad es generada por situaciones internas al 100%.
Ya lo vamos a entender un poquito más. Y si no lo entendemos, por lo menos apuntemos para seguir desarrollando este entendimiento, ¿ok? Y podamos ser felices. Bien. Ok. ¿Alguien más ahí sobre la marcha? Contestamos otra preguntita. Como Claro, esas Mario, pautitas. sí, Mario también nos pregunta, la felicidad qué tan de la mano va con la congruencia entre lo que piensas, sientes y haces. Es una pregunta muy padre, mi Mario, como siempre, haciendo tus preguntas, ¿verdad? Es una pregunta muy padre porque parece ser que tiene que haber simultaneidad para ser felices en los conceptos de lo que estamos pensando, de lo que estamos sintiendo y lo que estamos actuando. No es directo, o sea, hay muchas cosas que hacemos, que sentimos y que pensamos al mismo tiempo coordinadas, habiendo una congruencia, pero que no nos dan felicidad. Nos dan otras sensaciones, otros puntos de motivación, como por ejemplo la paz, ¿no? La paz y la felicidad van de la mano, pero son aspectos diferentes en las sensaciones interiores del ser humano. A veces cuando pienso una cosa, siento una cosa y actúo una cosa en forma congruente, me da paz, no necesariamente me da felicidad. Y son dos aspectos diferentes. Hay que entenderlo. Por eso dije, es una pregunta muy buena, pero necesita mucho desarrollo. Hoy no vamos a hablar de la paz. En otro momento podríamos hablar de lo que nos pone paz. Y tal vez nos ponga ahí en duda. ¿Qué puedo entonces? ¿Para dónde me oriento? ¿Hacia la paz, buscar paz o hacia la felicidad? Bueno, al final de cuentas van de la mano, son diferentes, pero funcionan un poquito en líneas, pues sí, diferentes, vamos a ponerlas así para no entrar tanto en rollos ahí. Sin embargo, bueno, creo que contestamos esa pregunta de Mario. No necesariamente tiene que haber congruencia para sentir felicidad, sino a veces cuando hay congruencia sentimos paz, ¿no? Otro tipo de sensaciones de las que podemos seguir hablando, pero vamos ahora sí a retomar otra vez el punto de la felicidad. Seguimos en un momentito contestando todas las preguntas que nos están haciendo. Por favor, formula ahí tus cuestiones, tus pensamientos, pon tus opiniones, pon las dudas que tengas, porque tenemos poco tiempo para contestarlo. Entonces, vamos a tratar, vamos a tratar de entenderlo lo más que podamos y vas a ver que si entiendes, vas a ser muy feliz, porque es uno de los procesos que hace la felicidad, el entendimiento. Bien. Después de esto, podríamos entender que al final estos placeres, estos entendimientos que podemos ir teniendo en nuestra vida, y cuando le das un sentido a todo esto, pues es una fórmula, por así llamarlo, de lo que te va a dar felicidad. Pero ¿cómo alimentamos cada uno de estos aspectos? Fíjate que de los placeres máximos que duran, no es el sexo, porque eso es un placer máximo, pero dura poquito, desgraciadamente dura poquito tiempo. ¿No? Si el placer de sexo que nos produce una relación sexual se extendiera por lo menos a un par de horas, uy, estaríamos del otro lado, ¿no? La realidad es que el placer que produce la sexualidad, pues es muy breve, ¿no? Son periodos muy cortos, realmente en toda la actividad que genera ese proceso de placer a través de la sexualidad. Entonces, uno de los grandes placeres, de los fuertes placeres, sí, es el placer sexual, pero no es el que provoca más felicidad ni es el que se queda más momentáneamente. El placer que nos da mayor felicidad es el placer de relacionarnos. ¡Ay, caray! Este es el primero y miren cómo sacudo mi mano, porque este es el primero que nos limita un poco, porque nos hemos vuelto no tan sociables, nos hemos vuelto huraños, nos hemos vuelto intolerantes, nos hemos vuelto un poquillo anti-relacionarse. Y cuando nos relacionamos con alguien, no tenemos esa forma de cómo combinarnos, cómo encontrarnos y cómo hacer el famoso match con el otro. Y hablando de cualquier tipo de relaciones, ¿no? O sea, estoy hablando de las relaciones de familia, relaciones de pareja, amigos, cualquier tipo de relación te va a dar un placer si llevas sanamente esa relación. Al final de cuentas, las personas que son más felices son las que se relacionan más con su familia, son las que se relacionan más con sus amigos, son las que se relacionan más. Entonces, el placer que no es tan fuerte y elevado y tan puesto en el placer como tal, como la sexualidad, el placer que nos lleva a una constancia mayormente extendible,
es el placer de las relaciones, lo que nos provoca relacionarnos con la gente. Es muy bonito. Las personas deberíamos de aprender cómo relacionarnos. Esto sí, eso es de tarea y lo dejamos, ¿eh? Esto sí te dejo la tarea. Busca cualquier cosa que te ayude a relacionarte mejor. Cursos, talleres, situaciones, lo que gustes, pero estudia el arte de cómo relacionarte con la gente. Es muy importante. ¿Por qué? Porque en eso es la ejercitación de tus placeres máximos. El placer máximo comprobado, medido científicamente, no es ni el del alcohol, ni el de las drogas, ni el del sexo y el rock and roll. El placer mayor que vivimos los seres humanos se encuentra en la forma en que nos relacionamos con la gente. Qué padre, interesante, ¿no? O sea, cómo nos da una apertura de, ok, por aquí puedo trabajar mi felicidad. Y mientras menos accesible estés a relacionarte, primero contigo mismo. Escúchame, voy a acercar un poco más. Primero contigo mismo. Aprende a relacionarte de forma bonita. Sea un amigo de ti. Y esa es la primera parte de ser feliz. Marcado en las relaciones, dije en todas, no solo las de pareja, no solo las de amistad, no solo las familiares, ni no solo las con los animales, se me fue el nombre, ¿cómo se dice? Tiene un nombre, pero bueno, ni con lo de los animales, sino contigo mismo. Empecemos por ahí. Eso te va a dar apertura a una felicidad mayor, a una sensación plena, interior, de estar en donde tienes que estar. Bien. La segunda forma de ejercitarnos tiene que ver ya con una sensación de ir hacia adentro de nosotros. ¿Cuál es esa sensación? Bueno, pues hay muchas sensaciones que nos conectan con nosotros, muchísimas, las que quieras. Estar en la playa, bla, 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 pero son momentáneas otra vez. Pero la sensación que perdura más, así como te puse la de las relaciones, la sensación que perdura más es el agradecimiento. Si tú te vuelves un ser agradecido, vas a ser feliz. Pero si te vuelves un ser quejumbroso, chocante, inestable, insatisfecho, no te va a ayudar, ¿eh? No te va a ayudar. Y agradecer no quiere decir o no es un significado que tenga que ver con esta sensación de sentirte cómodo, de estar en tu zona de confort. No tiene que ver con la zona de confort del estar agradecido o ser mediocre, ¿no? Ay, pues ya agradezco lo que tengo, ya no busco más. No. Sino es entender que las cosas que tienen que ver con la felicidad no es lo que consigues, sino lo que tienes. Y si no aprendes a ser feliz con lo que tienes, agradeciendo lo que tienes y lo que eres, va a ser muy difícil que lo demás te satisfaga, ¿sí? Porque cuando llegue no va a estar lleno el tanque y se va a ir esa gasolina muy rápida. Entonces, entendamos que el acto de agradecimiento con los demás, contigo, es reconocer las cosas que tienes y las cosas que eres. No lo que vas a hacer y no lo que vas a tener. Eso te va a dar satisfacciones momentáneas y bueno, y de construcción a final de cuentas. Pero la felicidad que va a permanecer es estar satisfecho y agradecido con lo que eres, con lo que tienes, con tus amigos que tienes, con la forma de pensar que tienes. Agradécete, agradécele a los demás. Y aprovecho para agradecerles a todos mis amigos y a los que me están viendo y a los que no me están viendo, también les agradezco. Y a los que no son mis amigos y van a ser mis amigos, también les agradezco esta noche por estarnos escuchando. Fíjate, bien, pasemos al tercer punto de ejercitación, que es mi favorito. Es mi favorito porque necesitamos un grado de acción. Digo, todos tenemos que accionar, pero aquí necesitamos un grado de acción en el sentido de poner mayor atención. Creo que el miércoles pasado, la plática que era de la escucha, aprender a escuchar. ¿Se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, se las recomiendo porque vi algo que tenía que ver con que no sabemos escuchar. Y justamente este tercer punto de ejercitación de nuestras formas de concebir o traer esa felicidad a nuestra vida consiste en la apreciación. No apreciamos las cosas. Y apreciar quiere decir verlas, apreciar los momentos.
Una cosa es estar agradecido, pero otra cosa es poder tener la conciencia y darte cuenta en una apreciación diferente. Podemos oír, ¿no? Pero esta parte, la escucha del oír, se convierte en una apreciación cuando escuchamos al otro. No solo lo oímos, porque todos oímos, pero escuchar es un cuanto tanto una apreciación. Y así tendríamos que atender todos nuestros sentidos para apreciar las cosas de una forma diferente. ¿Qué contiene esto? Contiene conciencia. Para ser felices necesitamos grados de conciencia, muchos, muchos grados de conciencia. Tenemos que comprar un gran paquete, no sé si lo vendan en el Costco, y ya tal vez se agotó por la situación que estamos viviendo, pero compra mucha conciencia, súrtete de mucha conciencia. ¿En dónde se vende? Bueno, pues ahí está, ese es el ejercicio y esa es la invitación que te hago. Bien, el tema es vasto, como dije, es mucho, mucho lo que podemos seguir hablando acerca de la felicidad. No vamos a acabar, ¿no? O sea, te dejo esos 3 primeros puntos de lo que marca o enmarca la ciencia de la felicidad. Y después te dejo esas 3 ejercitaciones para que las hagas todos los días y seas más feliz. Por lo menos te puedas empezar a apreciar de una forma diferente. Bueno, como dije, continuamos con más cosas, con más... hay una apertura muy grande de entendimiento y de conocimiento alrededor de lo que estoy hablando, que es la felicidad. Pero ahora quiero enlazarla con la parte emocional. ¿Mm? Pero antes de enlazarla con la parte emocional, porque aquí viene lo duro y lo pelado, vamos a ver cómo vamos con la gente que nos está escuchando y viendo. Fer. Y bueno, pues preguntas muy interesantes. Tania pregunta, ¿cómo será ahora el proceso de relacionarse ante estas circunstancias, donde habrá una distancia considerable entre los seres humanos? Mira, es algo nuevo, realmente es algo nuevo y vamos a tener que aprender mucho, pero vamos a comprenderlo, ¿no? Vamos a tratar de entender y ahí nos pone un poco en una acción de la felicidad. Va a estar difícil, claro, porque nunca lo habíamos hecho. Y eso nos pone un poco tristes, ¿se han dado cuenta? O sea, eso nos merma, nos hace un poquito menos felices. Al final de cuentas, pues así es, y es un fenómeno que está pasando y ya descubriremos cómo hacerlo. Es algo que no hemos explorado, no hemos vivido, es una experiencia que viene, ¿no? O sea, no puedo decirla ni yo qué es lo que va a pasar o sugerir muchas cosas, pero yo creo que aquí hay que esperar y confiar en los procesos de adaptación que son maravillosos en los seres humanos. Al final de cuentas, de esta también nos adaptamos. Hemos pasado por miles de cosas muy difíciles como humanidad y esta la vamos a pasar, ¿no? Todavía el ser humano no se extingue, vamos a estar limitados unos tiempos, un tiempo, ¿sí? Vamos a entender, vamos a ir entendiendo de una forma diferente cómo vamos a relacionarnos. Mientras tanto, pues lo hacemos por aquí y te mando un abrazo virtual, ¿eh? Siéntelo. Vamos a tratar de jugar un poco a eso y hay que relacionarnos de otras maneras. Este es uno, ¿ok? Fer, ¿qué más tenemos? Ok, Gustavo. Gustavo pregunta, ¿la felicidad es la meta o es el camino? Y nos recomienda El hombre en busca del sentido de Víctor Frank. Sí, Okay. claro, siempre recomiendo a Víctor Frank y puedo recomendarte a muchísimos más para que sepamos de la felicidad. Incluso Pero, nos están pidiendo bibliografía, Sheik, también dentro de los claro, comentarios. claro que sí, se las damos al final para que se pongan a estudiar muy bien estos autores. En realidad, estos términos de los que estoy hablando, no todos, al final de cuentas yo enlazo las emociones porque todavía no hay un autor que hable del conjunto de la felicidad y las emociones. Sin embargo, todos saben que están implícitas. Pero al final les voy a dar los autores que son, a final de cuentas, psicólogos que manejan la psicología positiva y son los fundadores, que ya al final te doy exactamente lo que necesitas para que continúe esto, porque como dije, una hora no nos va a alcanzar, pero por lo menos estás entendiendo el chisme y estás sabiendo de las últimas actualizaciones que tienen que ver con cómo podemos ser más felices o cómo podemos incrementar esa felicidad. Bien, Fer, una más antes de que hable acerca
las cuestiones de, de las emociones en relación a la felicidad? Claro. Ale nos pregunta qué es la conciencia y va de la mano también con lo que pregunta Vero. ¿Cómo saber si estoy siendo o no consciente? Me gusta eso, está padrísimo. Qué bueno que nos cuestionamos eso. Deberíamos de cuestionárnoslo más, ¿no? Qué bueno, Ale, que hiciste esa pregunta y Vero, bueno, también que la complementa o por sí misma se complementaron. ¿Qué es la conciencia? Es un término difícil, pero lo podemos dividir en dos muy prácticos. Te tienes que arrojar ahí un clavado y darle profundidad a tus conceptos siempre. Siempre los conceptos de fondo pues van a tener mayor entendimiento. Los conceptos de forma son más superficiales, son prácticos, pero superficiales. Lo que te voy a decir, tal vez sea un concepto más superficial que te puede dar un fondo para que entendamos la conciencia. Me queda clarísimo que así como hoy estamos hablando de felicidad y una hora no nos alcanza, hablar de conciencia necesitaríamos pues varios días para poder entender un poquito más de fondo el concepto de conciencia. Pero algo que me ha ayudado a mí en lo personal a entender la conciencia desde el punto de vista psicológico, es darte cuenta, ¿no? O sea, cuando tú te das cuenta de las cosas, estás en un acto de conciencia. Puede ser a través de un acto reflexivo, puede ser a través de un acto compasivo, puede ser a través de un acto de amor, puede ser a través de diferentes actos, pero te das cuenta de las cosas. Y es como si te cambiara esos ojos, ¿no? Que son como demasiado mecánicos, que no se dan cuenta y que solamente están interactuando desde la parte más mecánica, y de pronto te cambia el ojo y dices, oh, ¿no? Es como esta forma de apreciar, cuando uno se da cuenta de las cosas, porque le entra un chip diferente, eso es la conciencia. Y desde el otro punto, bueno, pues un poco más como wikipédico, lo podríamos decir, es entender la etimología de la palabra o entender las características, porque no es tan etimológico lo que voy a decir, sino es más bien de característica. La conciencia, bueno, quiere decir con conocimiento, ¿no? Conciencia, con conocimiento de algo. Cuando nosotros tenemos conocimiento y entendimiento de las cosas, nos da conciencia. Entonces, mira, ahí tienes dos elementos que te van a ayudar a profundizar en ello. Darte cuenta y saber las cosas. Cuando tú tienes la experiencia directa de algo, lo haces consciente, ¿no? Lo entiendes, tienes el conocimiento de algo y eso te da conciencia. Entonces, bueno, ahí son dos líneas. Y Vero, ¿qué preguntó Fer? Dijo que qué, que cómo podríamos darnos cuenta de qué. Sí, Ashik. ¿Cómo podría ella saber cuando está siendo consciente? Mira, cuando uno es consciente no hay duda, ¿no? Porque no te cuestionarías. En el momento en que te dejes de cuestionar, ¿estoy siendo consciente? Pues vas a ser consciente. Cuando hay una forma de cuestionarnos algo, es que no estamos tan conscientes, ¿no? La forma de estar seguros que estamos actuando en conciencia es cuando no hay una pregunta. Pero, obviamente, no hay una pregunta no porque no te la hagas, sino porque no cabe, porque el acto está completo. Cuando nos cuestionamos algo es porque necesitamos conciencia, pero cuando viene la respuesta es la conciencia. Ok, bien. Las emociones. Las emociones y la felicidad. O la felicidad y las emociones. Pues esto dicho, como lo dijimos ahora, está muy bonito, ¿verdad? O sea, se escucha padre, nos da entendimiento, nos hace preguntarnos, nos hace cuestionarnos, nos hace afirmar varias cosas tal vez que tú ya estabas entendiendo o muchas que ya entendiste. Pero creo que aquí lo más importante es entender que las emociones son el obstáculo principal para desarrollarnos en nuestra felicidad. Y digo el obstáculo principal porque lo digo entendiéndolas en general, ¿eh? Las emociones como están así hoy en día en el mundo, si nosotros abrimos la puertita y vemos el mundo, en general, todo el mundo decimos en la torre, ¿no? O sea, estamos mal emocionalmente. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender un montón acerca de nuestras emociones, pero un montón. Somos realmente bastante ignorantes de nuestras propias emociones. ¿Por qué? Pues porque nadie se ha dedicado a enseñarnos de qué consisten y cómo se formulan y qué son, ¿no? Entonces vivimos nuestras emociones, ahora sí que como Dios nos dio a entender y como nos haya tratado en el circo, o nos haya ido en la feria,
Así vivimos nuestras propias emociones. Y eso nos puede obstaculizar. ¿Por qué? Porque parece ser que cuando mezclamos todas nuestras emociones y nuestros sentidos de felicidad, empezamos a ser selectivos con estas mismas emociones. Empezamos a quitar la que no nos gusta. Ah, yo quiero ser feliz. Entonces viene el paquete emocional, viene ese paquete emocional implícito desde que naces y desde un poquito antes, emocionalmente se activa, ¿no? Y empiezas a querer seleccionar tus emociones para ser feliz. Estas emociones no me gustan, estas emociones me hacen infeliz, y entonces las desechas. Y solo te quieres quedar con las emociones que podríamos decir positivas, malamente llamadas positivas, porque recuerda esto, ¿eh? Las emociones no son ni positivas ni negativas, sino cómo las interactuamos, cómo nos comportamos. Recuerda algo, las emociones son esenciales, parte esencial de ti, vienen en el paquete, ¿sí? No se desarrollan después, vienen justo cuando, por 4 meses, ¿eh? A los 4 meses de gestación, se empiezan a desarrollar esas emociones para estar listas y poder sobrevivir cuando somos bebés. El lenguaje y la comunicación de los bebés es sumamente emocional, no hay otra forma que se puedan comunicar más que a través de sus emociones. Bueno, están ahí y están ahí para algo, pero tú las empiezas a seleccionar como si fueras un experto, ¿no? O sea, como si dijeras, esto no me conviene en mi vida. No, lo que no te conviene es la interacción que tienes con esa emoción. Lo que no te conviene es la creencia que tienes de esa emoción. Lo que no te conviene es toda la historia que tienes de esa emoción y que has vivido de esa emoción, pero la emoción no es una conveniencia, es que son sistemas que te permiten generar formas adaptativas de sobrevivencia. Por eso estamos aquí y por eso tenemos esta camarita maravillosa enfrente de nosotros que ahora nos permite comunicarnos y hacer esta videollamada o videoconferencia con mucha gente. Porque si el primer cavernícola no hubiera sentido miedo de estar en la cueva, pues no, pues ya, o sea, se lo hubiera comido los lobos y hasta ahí llegamos. Pero como tuvo miedo, tuvo que construir casitas de paja, casitas de madera, casitas de adobe, casitas de cemento. Ah, bueno, y ahora tenemos sistemas computacionales de vigilancia, ¿no? A través de cámaras como la que tienen los teléfonos. Si no hubiera sido por eso, ese desarrollo no hubiera podido estar. Entonces, que somos ignorantes de las emociones y que hay que estudiarlas muy claramente. Hay cosas de las cuales son necesarias, pero esta no somos obligados. Somos obligados a estudiar las emociones porque somos seres humanos y para reconocernos como seres humanos tenemos que saber más de ellas. Puedes ser necesarias muchísimas cosas en tu vida de aprendizaje, pero es una obligación reconocer nuestras emociones. Es obligado, ¿eh? Si no, estamos infringiendo a la cláusula 1 de la humanidad o del desarrollo humano, ¿eh? Acuérdate de esta. Bien, las emociones no están tan bien protagonizadas y empecemos, es un amplio tema, muy amplio. Pero empecemos por entender que somos pésimos para poder expresar nuestras emociones. Lo hacemos muy mal, ¿no? Lo hacemos ofendiendo al otro, lo hacemos estancándonos nosotros mismos, lo hacemos en un sinfín de formas, pero siempre malamente, siempre de una forma muy mal apropiada. Si nosotros empezamos a seleccionar las emociones en nuestra vida, como parecería ser que la felicidad necesita, porque parece ser que la felicidad solo necesita de alegría, y ese es el primer error. Y esa es la invitación esta noche, a que entendamos que para poder ser felices necesitamos incluir todas las emociones sin seleccionar, sin quitarle los negritos al arroz, ¿no? Todas las emociones son necesarias para que haya felicidad, porque si no, no hay equilibrio. Y entonces te vas a volver sumamente inhabilitado para hacerlo. Una persona atrofiada emocional. ¿Eres muy bueno para la alegría? Bueno, qué padre. Pero ¿qué va a pasar cuando llegue un gran enojo en ti? ¿Te vas a dejar de ser feliz? ¿No? Necesitas agilidad, necesitas crear y ser ágil también con el enojo para que no merme tu propia esencia y ocuparlo y utilizarlo en una forma lo mayormente posible adecuada. ¿No? ¿Qué va a pasar si de pronto nos invade la tristeza? La felicidad se echó a perder. Por favor, está implícita también de eso. Está implícita también de tristeza nuestro desarrollo de la felicidad. Es complejo, pero fíjate,
lo estamos haciendo mal, porque a pesar de que sabemos que está implícita, todas nuestras emociones están implícitas en la forma en que nos hacemos felices. Una de las principales causas que nos da la felicidad, hablando de todo lo que hablé, es el estar quejándonos. ¿Sabías eso? La gente se queja porque la hace feliz. No puede ser, ¿eh? Y no puede ser porque es un acto inconsciente. Pero nos marca que también ciertas emociones que podríamos llamar malas o incómodas o negativas, ¿no?, deberían de no estar incluidas en nuestra felicidad. Y nosotros mismos las incluimos de forma inconsciente. Si las hiciéramos conscientes y las incluyéramos de forma adecuada, nos daríamos cuenta que hacer esto que hablé, hacer esto que dije, necesita de una muy buena gestión emocional para poder ser felices. Porque si no, cuando venga una sensación emocional a la cual no estés acostumbrado, no te guste, no estés a gusto, te haga sentir incómodo, pues no vas a ser ágil para funcionar en ellas y te vas a volver un atrofiado emocional. Se trata entonces de entenderlas, se trata de volvernos hábiles, ágiles emocionalmente. Y esa podría ser la primera regla de nuestra inteligencia emocional. Si no hay inteligencia emocional, no hay felicidad. ¿Por qué? Porque empiezan los miedos. ¿Por qué? Porque empiezan los enojos. ¿Por qué? Porque empiezan las tristezas. Y parecería ser que eso nos merma, nos quita, nos roba la posibilidad de ser felices. Te lo digo como propio ser humano en mi propia experiencia y te lo digo como terapeuta y psicoterapeuta. Si no desarrollamos o gestionamos nuestras emociones de manera buena y positiva en el sentido de todas, ¿no?, todas pueden ser manejadas de manera positiva, pues no nos vamos a convertir en ágiles emocionales. Y es una de las principales razones por las cuales no somos felices o lo suficientemente felices, porque seleccionamos nuestras emociones. Cuando estamos en alegría, pues ¿cuál es el problema? Pero cuando estamos en las demás, nuestra felicidad parece ser que concluye. Y no es así. Al contrario, tendría que ser un apoyo para realmente fortalecer mayor nuestra sensación de felicidad. Bien. Así es como coinciden, así es como se enlazan estas situaciones y sensaciones que tienen que ver con nuestras emociones y que tienen que ver con los términos de felicidad que hemos descubierto. Ahora me gustaría saber qué piensas tú, cuáles son tus dudas y preguntas. Tenemos ya muy poquito tiempo, entonces sí me gustaría leer algunas de las preguntas, Fer, si estás ahí disponible y podemos empezar a leer. Perfecto, claro que sí, Ashik. Mónica pregunta, si desarrollas tu inteligencia No sé emocional. si me desconecté yo o se desconectó desde allá. Yo tengo buena señal. Hola, Ashik. Parece ser que Fer hubo un problemilla ahí Hola, técnico. hola, hola. No sé, no lo estoy viendo Ashik. bien. Ahí está, Hola. Fer. Fer, vamos con las preguntas. Okay. Mónica pregunta, si desarrollas tu inteligencia emocional, ¿tu felicidad no tendrá que ser afectada con la emoción que aparezca? Se está quedando pausada, no sé si soy yo. Bueno, esos son los problemas técnicos del internet. Regreso, Ashik, ¿ya me escuchas? Se está quedando ahí pausado. Vamos a tomar un minutito para poder dar tiempo a que se restablezca la señal. Y si no, bueno, pues voy a tratar de yo leerlas. Voy a conectar. Hola, Ashik. Desde mi iPad. Déjenme ver. Fer, ¿sigues ahí? ¿Estás hola, ahí? Hola, ¿ya me escuchas? Yo estoy aquí. Hola, Ashik. Ashik. Hola. ¿Me escuchas? Hola, hola. No, ¿verdad? Creo que se cortó. No sé si yo soy el que se cortó. Ashik, no sé si fue Fer. Déjenme ver si la transmisión en vivo sigue. Oye, vamos muy bien. Pero... Hola, Ashik. Fer, vamos con las preguntas. Mónica pregunta, Ashik. No sé si fue Fer. Déjenme ver si la transmisión en vivo sigue.
Ashik. Hola, hola. Listo. Ashik. Hola. Ya regresaste. ¿Me escuchas? Estoy aquí. Ok, seguimos transmitiendo en vivo y te corto un Perdón, aquí poquito. estoy ya, Fer. Ya, Disculpe. yo ya te escucho bien, no te preocupes. Yo ya te escucho bien. Bien, perdón a todos los que nos están viendo, pero bueno, a veces pasa esto. Vamos a continuar. Nos quedamos en las preguntas, Fer. Sí, te comentaba. Mónica nos pregunta, si desarrollas tu inteligencia emocional, ¿tu felicidad no tendrá que ser afectada con la emoción que aparezca? No, al contrario, recuerda que las emociones no nos afectan, las emociones son procesos adaptativos, pero solo que hay que saber ponernos y saber manejarlos. No nos podemos subir en coches que no sabemos conducir y hay unos que necesitan una preparación previa para ser conductores de estos automóviles. Igual las emociones, si no conoces cómo funciona y cómo arrancar ese vehículo, en el caso de cualquier emoción, o hablando al azar del enojo, si no conoces cómo funciona, para qué sirve, cuáles son sus funciones evolutivas recurrentes, si no estás en sapiencia de entender para qué es el enojo y por qué, pues sí, obviamente te va a mermar la felicidad, pero si lo sabes, la va a fortalecer. O sea, si realmente tienes una conducción y una conciencia mayor de nuestras propias emociones o de tus propias emociones, te va a conducir directo a la felicidad. Ese es el camino. Si mayormente entendemos nuestras emociones, mayormente será nuestro estado de felicidad permanente. Si no conocemos el funcionamiento de nuestras emociones, y no solo el funcionamiento, sino la interacción que podemos tener con ellas, pues muy difícil vamos a permanecer en mayor estabilidad de comprender en esencia lo que somos. Gracias, Ashik. Tania también nos pregunta, ¿cómo podemos gestionar nuestras emociones y sentimientos de manera óptima? ¿Cómo podemos gestionar? Mira, primero que podemos hacer un planteamiento ahí de diferentes fórmulas. Hay que conocerlas, hay que saber y aprender más de ellas. Mientras no las conozcamos, mientras no sepamos sus funciones, realmente entender biológicamente qué pasa, cómo se conjuga nuestro cerebro, cómo se conjuga con nuestra historia, es un relajillo, pero mientras no entendamos eso, el primer punto es permitir sentirlas, porque si no las sientes, no vas a poder gestionarlas. O sea, las emociones no se gestionan desde la cabeza. Es una parte y es solo el 12% gestionarlo desde la parte racional. Hay otras formas de gestionarlo, pero primero es sentirla. Si tú no quieres sentir las emociones, tal vez las emociones incómodas, si tú no te das pie a sentirlas, a vivirlas, pues ya las estás manejando más. Entonces, empecemos por aprender a sentirlas. Número 2, reconocerlas. Si no reconoces lo que sientes y dices, es que me siento, pero no sabes, no le das un nombre, no le das un esquema de funcionamiento, va a ser muy difícil que las puedas manejar y que puedas tener un cauce hacia dónde conducir. Entonces, creo que esos dos puntos son los principales. Dejarte sentir tus propias emociones y después reconocer qué es lo que sientes, aprender a identificarlas. ¿Ok? Otra pregunta, ¿tenemos tiempo para otra pregunta, Ashik? Yo tengo el tiempo que quieran.
pero no sé si nos alargamos. No Bueno, voy a salir todavía. ok. Ahí te va esta pregunta. Tere nos pregunta, ¿la felicidad es un estado ¿Bien? espiritual? ¿Perdón? ¿Quién nos pregunta? Tere nos Tere. pregunta, ¿la felicidad es un estado espiritual y las emociones y situaciones biofísicas, psíquicas? Ok, sí, podríamos decirlo así, lo has dicho muy bien, lo estás entendiendo muy bien. Es así. La felicidad es un acto interno, por lo cual lo hace espiritual, por lo cual lo hace en una dimensión diferente a la psique o en conjunción de la psique, la emoción y la actuación que comprendería al ser humano más desde la superficie, justo como lo dijiste. Y las emociones es un terreno, ahora sí que más terrenal, más mundano en ese sentido, más práctico, pero es el único terreno y la única función que tiene muchos movimientos en amplitud del ser humano. Es decir, están a nivel de la psique, están a nivel de la piel, están a nivel de muchas cosas, son multidimensionales las emociones. Entonces, por eso es que también se comunican o se intercomunican con nuestra esencia espiritual, con lo que somos en esencia, con el ser como tal. Échanos otras más, nos echamos otras más. Ok, Tere nuevamente igual pregunta, ¿felicidad permanente como estado de gratitud y paz y emociones como cambiantes ante diversas situaciones? Es correcto, es correcto. La formulación oportuna del día a día es a través de las emociones, pero mi esencia constante es la felicidad. O sea, la felicidad, como dije, o sea, nada te da la felicidad si no tienes un reconocimiento de lo que eres. Si no sabes lo que eres, jamás vas a ser feliz. Jamás. Entonces, justo, lo estás diciendo muy bien, Tere, padre, me gustan tus planteamientos, muy bonitos. Justo es así, ¿no? Así. Gracias, Ashik. También nos pregunta Ma Oviedo, ¿cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Ok. Esta es básica, ¿no? Son siempre las que nos preguntamos. Hay muchas diferencias. Dentro de ellas, la consecuencia de una emoción se llama sentimiento. Es decir, yo siento enojo y los sentimientos que se desbordan después de un enojo, como apático, como rabia, como desesperación, esos son sentimientos. La emoción principal, pues, duran muy poquito las emociones, no duran más de 20 segundos. En cuanto a los sentimientos, pueden durar semanas, ¿no? Y con las emociones hay que entender para qué son, ¿no? Y esos sentimientos sí están conectados más con nuestra historia, no son tan biológicos, ¿no? Más de lo que haya sucedido conforme a los enojos y las estructuras de nuestro enojo que nos llevan y nos envuelven con esos sentimientos siempre. Es por eso que siempre que nos enojamos, tenemos esos mismos sentimientos. Y cuando veamos la acumulación de para el enojo en nuestra vida, decimos, ¿pero cómo? ¿Y qué voy a hacer con todos mis sentimientos? Pues darles otro planteamiento y empezar a sentir otras cosas. Esa sería básicamente la diferencia entre emociones y sentimientos. Gracias, Ashik. Incluso tenemos bastantes agradecimientos. Nos comentaba Oscar, muy enriquecedor. Gracias. Ok. Bien, antes de que podamos contestar la última pregunta, última ya, les doy los autores que están ahorita más en boga para que puedan leerlo, cualquier libro que lean de ellos. Es de suma vitalidad e importancia para entender más nuestros desarrollos de la felicidad. Y el primero, pues, es el padre de la psicología positiva, que es Martin Seligman. Cualquier libro de Seligman es dedicado a entender la ciencia de la felicidad. Y después estarían sus pupilos, ¿no? O sea, todos estos que están alrededor de él y que han estado desarrollándose muy bien, ya individualmente. Y uno de ellos es Tal Ben Sahar. Tal Ben Sahar. Híjole, bueno, ese tiene un libro que se llama En busca de la felicidad y tiene muchos. Digo, Martin Seligman es el padre de la psicología positiva. Pero Tal, híjole, nos lo hace muy digerible. Entonces, si me dan a escoger entre quién y quién comprar un libro, compren el libro de Tal, ¿ok? Tal Ben Sahar.
Y por último está una reconocida psicóloga que es Laurie Santos. Laurie Santos, bueno, pues también nos ha aportado mucho de una conferencia en Harvard que se llenó y no tuvo espacio para que la gente acudiera, que se llamaba así, Felicidad. La gente está muy interesada en cómo ser felices. La gente está volviendo a la esencia misma de lo que somos. Estamos tratando de recuperar nuestra propia esencia y nuestra dignidad humana a través de la felicidad. Venimos aquí para ser felices. Por eso se llenó la conferencia de esta psicóloga. Entonces, ahí están los tres personajes que han dado pie a los estudios de lo que hoy hablé. Estúdienlos, pero sobre todo los invito a que estudien las emociones. ¿Ok? Bien. Bien. Si hay otra preguntita, no la concluimos a hacer. Ok. Sí, tenemos otra pregunta, pero yo creo que con toda la información muy clara que has dado, creo que se contesta, pero igual para como recapitular o quizás terminar de dejarla muy claro, Mario pregunta, ¿las emociones nos ayudan a ser conscientes? 100%. Esa es nuestra conciencia máxima. Si no eres consciente de lo que sientes, pues no, de lo que piensas es muy difícil. Porque a final de cuentas nos hemos dado cuenta que los pensamientos son muy innecesarios. Esta es la palabra, pero las emociones son muy necesarias. O sea, podemos hacernos conscientes de lo que pensamos, sí, pero no nos va a llevar a ningún lado en cuestiones de desarrollo, en cuestiones de conciencia. Las emociones sí, porque es ¿qué hago con esto? Un pensamiento está ahí, es un pensamiento nada más, y hay 10,000 millones de pensamientos, no hay nada que hacer. Son como esas cosas que acumulamos como seres humanos y que están ahí, pero no tienen mucha validez. Lo que sí realmente tiene mucha validez es lo que sientes, y eso te puede transformar tu propia vida si aprendes a manejarlo. Y eso es conciencia. Ok, Ashik, nos piden escribir los títulos de los autores o el libro por medio igual del Face, de los comentarios. Seguro, ahorita que acabe les pongo los títulos de los autores con mucho gusto. Estos son autores que, bueno, pues yo he estudiado dentro de un montón, ya sabes, ¿no? Y que al final, bueno, pues le doy mi propia comprensión, mi propio grado, ¿no? de entendimiento. Después tienen que leer mi libro, porque mi libro también va a hablar acerca de esto. Entonces ahorita les doy ese y después quiero que compren mi libro que ya casi va a estar a la venta. Gracias, Ashik. 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 ¿Sí? ¿Estás ahí todavía? Okay, pensé que te había perdido nuevamente. Ok, Ashik. Pues en conclusión, bueno, te agradecemos el que hayas compartido toda esta información valiosa. De mi parte sería todo. Querido público, gracias por haber compartido este espacio. Los esperamos el siguiente miércoles con Gaby Andretta. Ella es máster en coaching neurobiológico con el tema Sanando Cuerpo, Mente y Emoción. Bien, Fer, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por acompañarme aquí en esta plática, Fer, muchas gracias a CoCrear por la oportunidad de compartir. Recuerda, si quieres saber un poco más acerca de mí, invito a que veas la página ashik.life, ashik.life. Ahí puedes enterarte más de las cosas que hago y de todo lo que estoy promoviendo y haciendo. Y por favor, estate muy atento porque vamos a tener próximos diplomados aquí en CoCrear. Viene uno de hipnosis, del cual estoy seguro que vas a estar sumamente interesado. Gracias, Ashik. Buenas noches a todos. Y no olviden conectarse el siguiente miércoles, 19 horas, Ciudad de México. Y no olviden ser felices. Y claro, bueno, y si requieren más información de hipnosis integral, yo lo recomiendo ampliamente, duración 4 meses, con gusto me pueden contactar o a las oficinas de CoCrear. Muchas gracias. Hasta luego.